Lina. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos y, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí y aguantar ahora antes del café, que siempre es un slot duro. O sea, que os animo a que aguantéis estos 50 minutos de nuestra ponencia. Esta ponencia va a ser en inglés por consideración a Lina Sandberg y voy a hacer la presentación. So, welcome everyone. First of all, I would like to thank... En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Javier Iscar y muchas gracias a todos por proteger a la comunidad de arbitraje aquí en Madrid. Nosotros somos Allen y Overy y siempre estaremos apoyándoos y evidentemente la edición especial será muy especial, así que enhorabuena, Javier. Y hoy tenemos un tema que es un tema complicado, que es State Aid y el derecho a compensación. Es un tema controvertido porque es una decisión que todavía está pendiente, ¿no? Y he conseguido tener aquí conmigo a tres de los tres actores clave y todos han estado involucrados en estos casos. En primer lugar tenemos a Lina Sandberg. Lina Sandberg es ahora mismo socia en Gibson Dunn, con sede en Bruselas. Como ya sabéis, Gibson Dunn es un bufete americano que es muy activo en la defensa de casos sobre State Aid en la Comisión Europea. Antes de unirse a Gibson Dunn, Lina fue miembro de la Comisión Europea y también estuvo en la EFTA, que es, como sabéis, la hermana de la Comisión Europea y gestiona Liechtenstein, Noruega e Islandia. Es experta en State Aid, abuso de posición dominante y también en casos de fusión, así que es especialista en State Aid. Y por encima de todo, es una bailarina increíble. Baila tango, vals y todo lo que podéis imaginar. Así que si tenemos la oportunidad de hacerlo, Javier, que lo sepas, ¿no? Que Lina es una bailarina extraordinaria. Así que buenos días. A continuación tenemos a José Antonio García, que es gestor general de Bertel Group, que es uno de los mejores grupos en valoración de daños. José Antonio García ha estado en los principales casos de arbitraje junto con Richard Cadwell y Carlos Lapuerta. Han sido una de las principales boutiques en valoración de daños y es clave para ver hasta qué punto la compensación puede llegar a ser una compensación excesiva. Y también tenemos tenemos a José Antonio, que además, como estábamos diciendo, es un fantástico jugador de fútbol y fue miembro del equipo Salamanca. Así que, aparte de eso, José Antonio tiene esas cositas que hizo cuando era joven. Así que, José Antonio, buenos días, bienvenido. Y por último, tenemos a Rafael Gil Nievas, gran amigo, y ahora mismo es Counsel in Eversheds, y ha estado en el sector privado y obtuvo algunos puestos claves que afectan al panel de hoy. En primer lugar, estuvo en la Abogacía General del Estado, así que ha llevado a cabo varios casos de arbitraje. Hemos estado enfrentados en varios de estos casos y también Rafa fue consejero de Justicia en el REPER, en la representación permanente en la Comisión Europea, y también formó parte de la creación del borrador del Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Así que también es experto en la Unión Europea, arbitraje internacional y potencialmente State Aid. Así que los tres tienen un papel importante en este tema. Así que el tema. Bien, como todos sabéis, en el año 2012-2014 hubo un cambio en el régimen económico y ese cambio dio lugar a varios casos de arbitraje contra España, 51 en total. 27 de ellos la decisión ha sido en contra de España porque España incumplió el tratado energético y eso le ha concedido daños por compensación en estos casos. En todos esos casos ahora mismo son sujetos de ser pagados, porque la Comisión Europea ha dicho que hubo algún elemento de ayuda estatal y, por lo tanto, España no tiene derecho a pagar porque hubo un elemento de ayuda estatal. Si hay ayuda estatal, sí se pagan esas compensaciones. Así que hay dos decisiones clave de la Comisión Europea, del director general de la competencia. La primera en 2017, en noviembre de 2017,
Y la segunda, en julio de 2021, esas dos decisiones, ¿vale? En noviembre de 2017 y julio de 2021. Y dicho esto, le voy a dar la palabra a Lina y ella va a fijar un poco el contexto de ese tema tan complicado sobre ayudas estatales y el pago de los laudos. Así que, Lina, tienes la palabra. Gracias. Haré todo lo posible por intentar ayudar a movernos en este mundo, ¿no?, de arbitraje, laudos y ayuda estatal. Así que me gustaría añadir, para que todos lo sigamos, es que se presentó principalmente en 1997-98 y hubo una apelación más adelante, y esto fue lo que dio lugar a todos estos arbitrajes, porque era lo que se consideraba el comportamiento, el comportamiento de parte española, y es lo que dio lugar a todas estas compensaciones por las que ahora estamos peleando. Y la decisión de 2021 que ha mencionado Antonio es la decisión a través de la cual la Comisión por primera vez abrió una investigación a causa de un laudo, dando una visión preliminar, ¿no?, que era que no se iba a autorizar. En este caso, lo que dicen es principalmente dos cosas. Dice que el laudo, desde su punto de vista, compensa algo. A ver, cuando hablamos de compensar por algo, realmente estamos hablando de compensación por daños y perjuicios. Vale, esa compensación por daños y perjuicios es un capítulo entero en toda la Unión Europea, porque normalmente, no se toca. Pero la visión de la Comisión en esta decisión fue que este laudo, que compensa por el esquema que se retiró en el año 2013, constituye ayuda estatal, ayuda pública, porque ese esquema, el viejo, era ayuda pública. Nunca había hecho una evaluación de ello, pero esa fue su visión preliminar en esta decisión. Eso quiere decir que ya estamos en una plataforma en la que estamos hablando de ayuda estatal. Y luego, ver si se puede aprobar, no se puede autorizar, si está bien, ¿no?, desde el punto de vista de la Comisión. La Comisión ha dejado muy claro que no considera que esa ayuda pudiese aprobarse. ¿Por qué? Seguro que todos conocéis en el arbitracio el ACMEA, pero bueno, os voy a explicar las bases, ¿no? Básicamente la Comisión está diciendo que, de acuerdo con ACMEA, el Tribunal de Arbitraje no es un tribunal dentro del sistema judicial de la Unión Europea, así que cualquier decisión se considera inválido. Y dado que la Corte de Arbitraje, en este contexto en particular, estaba aplicando la legislación de la Unión Europea, se considera que está aplicando la legislación europea y, por lo tanto, la decisión sobre lo que sea no es válida. Así que, invocó el caso ACMEA y dijo que no se podía aceptar. Así que esa es la decisión que se tomó en 2021. Y sí que pero bueno, la visión es que el laudo era ayuda estatal y no se puede utilizar por la sentencia ACMEA, porque las decisiones en el arbitraje no se consideran válidas. Desde nuestro punto de vista, porque aquí es donde se pone interesante, esto no es así. Hay varias razones, pero vamos a empezar por la primera parte. Hay una ayuda del Estado, hay razones por las que esto no debe ser así, hay mucha jurisprudencia en las que estas compensaciones por daños y perjuicios son así, sino cada día tendríamos sentencias sobre este tipo de compensaciones. Y todas esas decisiones estarían relacionadas con estas compensaciones a los estados. Sin embargo, en una sentencia, en un caso muy conocido, se dejó claro en qué condiciones procedían esas compensaciones por daños y perjuicios si se consideraban una ayuda del Estado. Cuando hay una compensación que compensa por algo que ya se consideraba una ayuda estatal, entonces hay una posibilidad de que esa compensación se considere una ayuda. Pero si por lo que tiene que ser así, por lo que está compensando. La segunda condición es que lo que se está compensando, la financiación, lo que sea que estaba ahí, que haya algo erróneo, que haya algo ilícito, que haya algo que no se ha notificado, por ejemplo, o algo que no se puede autorizar en el sistema legal.
Entonces lo que estábamos diciendo es, hay estas dos condiciones, estos dos requisitos que se tienen que dar para que esta compensación por daños y perjuicios pase al área de ayudas del Estado. Así que, bueno, tiene que ser algo que no sea notificado o que tiene que estar muy claro. Tienen que ser, estos requisitos se tienen que cumplir de manera muy clara. Y pasamos al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es, gran parte de la oposición dice, bueno, este esquema, esto que se apeló, no se considera una ayuda. ¿Por qué? Porque a pesar de que el dinero se había pagado en la ICC, en un órgano de control, el Estado no podía determinar cuánto se había pagado dentro y cuánto fuera. En ese caso no teníamos el control del Estado y por lo tanto no se podía considerar una ayuda estatal. Básicamente lo que estaban diciendo es, bueno, se compensa algo, pero lo que estamos compensando no es una ayuda estatal. Por lo tanto, el laudo no puede considerarse esa compensación como ayuda estatal. Pero, bueno, si se dice, bueno, no estamos de acuerdo, esa estructura, eso que se apeló en 2017, hay otra condición más, como acabo de explicar, que se tiene que dar, y es que esa estructura tiene que ser algo que no sea notificado, ilícito o incompatible. Y la Comisión dijo en la decisión de 2017, bueno, en ese caso, ese plan de ayuda no se ha notificado, por lo tanto es ilícito, por lo tanto hay algo incorrecto. Así que desde el punto de vista de la Comisión no se cumplían los dos requisitos. Tenemos que decir, bueno, pues sí, lo siento, es verdad que esa estructura que se apeló en 2017 estaba ahí, pero se introdujo hace mucho tiempo. Estamos hablando de 2018, se cambió en 2004, después se cambió en 2007, pero incluso la última fecha de esos cambios, hubo un cambio importante en 2007, ¿vale? A partir de ahí se añaden 10 años hasta que llegamos a 2017 y no se había hecho nada en esos 10 años. Así que básicamente la posibilidad para que la Comisión interviniera desaparece. Es igual que con algunas normas fiscales, ¿no? Cuando es verdad que las cosas prescriben y aunque no hayas hecho esas declaraciones fiscales, bueno, se pasa el plazo. Después de esos 10 años, ya pierde el estatus de ayuda del Estado. Así que ya no se cumplían esos requisitos que, como digo, existen. Por lo tanto, el laudo, esa compensación establecida en el laudo, no se puede considerar ayuda estatal. Pero, aún sí, bueno, podemos decir, bueno, no coincidimos con esto, pero aún sí admitimos que, bueno, que es una ayuda que sí procede, que sí se considera, tiene ese estatus de ayuda. Sí, bueno, estamos de acuerdo, ¿vale? No es una ayuda lícita, eso significa que el laudo no se puede considerar una compensación que sea ayuda del Estado. Es decir, la ayuda en el laudo. ¿Por qué se autoriza? Bueno, la Comisión dice que no se puede autorizar por la sentencia ACMEA. La sentencia ACMEA dice específicamente que estas decisiones, este tipo de decisiones, no son válidas. Hemos dicho, bueno, vale, entendemos ese argumento. Es una ley básica de la Unión Europea, pero si hay otra sentencia que dice otra cosa en base a la ley principal de la Unión Europea, entra en conflicto con la sentencia ACMEA, entonces tenemos que reconciliar. No podemos decir que una de ellas va por encima de la otra. La decisión de la Unión Europea, como en el caso actual de la de Ucrania, en algunos casos se basa en la ley primaria de la Unión Europea. Tenemos una decisión basada en esa ley y entra en conflicto con una sentencia basada en la ley primaria de la Unión Europea. En ese caso debemos reconciliar, debemos encontrar la manera de que coexistan. No podemos decir, no, la sentencia ACMEA está por encima. No, tenemos que encontrar una manera de reconciliar. Lo último que quiero decir, porque bueno, estoy pendiente del tiempo, cuando hablamos de la aprobación de este tipo de ayudas, es que tenemos otras dos condiciones, otros dos requisitos importantes que se deben cumplir. Y en este caso, en concreto, un elemento que ha generado mucha tensión es cuándo se concede esa ayuda. Un punto de vista extremo es, bueno, si
no podemos determinar cuándo se concede esa ayuda si no vemos un poco todo el sistema de la ayuda. Si el laudo compensa esa ayuda, está reemplazando la ayuda que se concedió cuando se introdujo, la que se apeló en 2017. El otro punto de vista extremo sería, no, hacemos una división entre ambas y el laudo, la compensación por daños y perjuicios, se concede en el momento que se apela a la decisión. Bueno, en ese caso estamos hablando de dos fechas distintas de concesión. ¿Por qué digo esto? Porque para autorizar una ayuda necesitamos decir que es necesaria, ¿no? Tenemos que, establecer que es necesaria. ¿En qué sentido? Bueno, es necesario si se cambia una conducta. Si te dan la ayuda, inviertes en renovables. Si inviertes en renovables sin haber recibido la ayuda, entonces la ayuda no era necesaria. En este caso, este punto es un problema, porque si decimos que la compensación se ha concedido en el momento del laudo, sería 2018, sería mucho después de haber hecho la inversión en renovables. Por lo tanto, el requisito no se cumple. Pero si se considera que la ayuda al principio, al inicio de todo el sistema de las ayudas, en 2007, en ese momento sí sería distinto. En ese momento sí que fue esa inyección de capital lo que potenció, lo que disparó la inversión en renovables. Así que este es un punto muy importante. Para autorizar una ayuda, no debemos ofrecer una compensación superior a la necesaria. Tenemos que dar una ayuda que signifique que el receptor tiene más dinero del que necesita para esa inversión en energías renovables. No. ¿Cómo podemos medir eso? Tenemos que mirar a nuestro alrededor, ver el retorno que se va a obtener de esa inversión y qué es lo que obtienen otros actores que están realizando inversiones similares. En 2007, como ha dicho Antonio, la Comisión valoró el sistema de ayudas que reemplazaba al anterior. Y veíamos que con ese nuevo sistema eran ayudas compatibles. Y ahora la Comisión lo que dice es, bueno, ese sería el máximo. No se puede obtener más. Lo que autorizo desde el 2017 es un máximo. Y si después por el laudo se asigna otra compensación, sería una sobrecompensación. Mientras que si con la compensación del laudo se llega a ese máximo, sigues dentro de los límites de lo que autorizaría la Comisión. Pero esto es básicamente para mostrarles la plataforma de todos los asuntos, todos los temas que son importantes para considerarlo una ayuda estatal. Sí, muchas gracias. Es verdad que todos estos temas es como estar defendiendo un caso hoy aquí mismo, pero bueno, sí tenemos que distinguir esas dos partes que ha mencionado Lina. Tenemos la compensación inicial en 2007, luego en 2014, y lo que dice Lina es que para que esa decisión sea válida debemos decir que el laudo se refiere a una fecha compatible o una fecha lícita, ¿no? Y en ese caso, a partir de esto, te paso la palabra a ti, Rafa. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Javier, y a toda la organización. Voy a empezar con una cita para dar un poco de contexto, porque, se ha explicado todo desde un punto de vista distinto, pero la cita es de una película, Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma. Al final de la película, el protagonista, que está, le preguntan ¿qué pasaría si se legalizara el alcohol mañana? Dice, quizá echaría un trago. Así que esto nos da la importancia del Estado de Derecho, ¿no? Tenemos que empezar con el Estado de Derecho. ¿Quién tiene competencia para decidir la legalidad de ese concepto de ayuda estatal? La Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea, ¿qué ha dicho hasta ahora? Ha dicho que el régimen de 2013 es legal y que el régimen de 2007 es ilegal. Y la decisión de 2021, ¿qué dice? Dice que
que, bueno, en este caso el Estado es España, que el Estado no debe pagar la compensación hasta que se emita una decisión, hasta que se tome una decisión en cuanto a esta ayuda estatal. Y son, bueno, no quiero convertir esto en una batalla, ¿no? Pero los mismos argumentos que se han utilizado también podrían ir a favor de la Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea lo que dice con la decisión de 2021 es que esto es, en principio, ilegal, la ejecución del laudo, porque compensa algo que en realidad era ilícito. ¿Y quién tiene competencia para decidir sobre esto? La Comisión Europea y quizá en un punto posterior el Tribunal Internacional. Si el laudo compensa por esa ayuda, en palabras de la Comisión, por una ayuda estatal que en principio es ilegal, ¿por qué no se había notificado en 2007? Esto tiene que ver con un punto, pero en el otro punto estamos hablando un poco de las limitaciones. Es un requisito que no cambia o hace algo que en principio sea ilegal y lo convierte en algo legal. Así que es un requisito. Esta ley de prescripción tiene que ver con no utilizar el tiempo de convertir para convertir algo en ilegal en algo legal. Y tenemos que centrar un poco este tema. En este caso, la Comisión Europea tiene competencia exclusiva en derecho internacional para este tema, es la ley primaria. El artículo pertinente es bastante claro. Dice que se debe notificar antes de empezar los procedimientos, y el artículo 1.8 establece los requisitos para aprobar esas ayudas estatales. Y eso es básicamente un poco lo que puedo decir para dar contexto. Podríamos alargarnos eternamente, pero bueno, creo que nos vamos a quedar sin tiempo. No, sí, gracias, Rafa. Creo que Lina tendrá opción de rebatir este punto de ley de la prescripción. Pero pasamos al siguiente ponente. Si estamos hablando de esa incompatibilidad y de la sobrecompensación, ¿no? Cuando hay una compensación superior a la necesaria, quizá tú, como desde el punto de vista económico, nos puedas decir cuál es el debate subyacente en esta disputa. Sí, muchas gracias. Como ha mencionado Lina, bueno, es un poco la discusión de si esto constituye o no una ayuda estatal, y luego hablamos de la decisión de la Comisión. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ello, pero el tema es si es compatible con esa ayuda estatal, y la prueba de compatibilidad básicamente, bueno, se basa en dos elementos. El incentivo, ¿no? La Comisión se pregunta si el laudo en sí va a promover una actividad económica, en este caso en concreto la inversión en energías renovables, en energía verde. Esa sería la primera prueba, buscar esa compatibilidad. Y la segunda prueba sería la proporcionalidad. Estamos pagando demasiado, ¿no? Estamos superando la cantidad que es necesaria en realidad para realizar esa inversión. Y la conclusión preliminar del tribunal es, bueno, son básicamente dos conclusiones. El laudo no ofrece un incentivo, no promueve la actividad económica y no promueve un aumento de la producción en renovables. Luego voy a explicar por qué se ha llegado a esta conclusión. Y la segunda conclusión es que, en nuestra opinión, el laudo representa una remuneración, una compensación excesiva. Básicamente, creo que, bueno, solo porque, en su opinión, ahora en 2021,
han valorado la decisión de 2017 en que se analizaba la compatibilidad con el sistema de ayudas de 2013, el régimen de 2013, y según la Comisión ahora, en 2017, la Comisión definió la rentabilidad, el retorno máximo que se debía obtener con esta inversión. Un comentario respecto a esto. Por supuesto, la Comisión tiene una segunda oportunidad de revisar esta decisión preliminar de 2021. Yo invitaría a la Comisión, a todos vosotros, a que leáis la decisión de 2017. En la decisión de 2017, la Comisión no decía en ningún momento que ese era el máximo retorno establecido. Nunca se definió ese retorno máximo. La única labor, el único papel de la Comisión era asegurar que el retorno que se pagaba no era superior al necesario. Y la decisión de 2017 lo que dice estrictamente es que la ayuda financiera con el régimen de 2013 no debía ser más, y eso es lo que dice, no es más de lo necesario para cubrir los costes operativos del plan, la inversión de capital y con el retorno establecido, con la rentabilidad establecida. Entonces, bueno, ¿es más de lo necesario? No, lo que están diciendo es cuál es el máximo que se va a considerar. Esa es la primera discusión, ese es el primer debate en cuanto a la proporcionalidad y la visión de la Comisión con respecto a esa proporcionalidad. Y en cuanto al efecto de incentivo relacionado con lo que se decía, ¿no? El momento de concesión. El primer tema que tenemos que definir es el momento de concesión, la fecha de concesión. Es un elemento primordial en este caso porque en 2021, en la decisión de 2021, la Comisión proponía dos fechas alternativas. Una es 2013, cuando se revisó, cuando se derogó el primer régimen, y luego la otra era en 2018, cuando el Tribunal de Arbitraje ejecutó el laudo. Pero ambas fechas, 2013 y 2018, son una fecha posterior a la fecha de inversión, que está en torno a 2011. ¿Y por qué es relevante esto? Esto es extremadamente relevante porque todos sabemos que las tecnologías de las renovables se caracterizan por un elevado coste capital y un coste bajo premarginal. En el caso de la electricidad, cercano a cero. Es decir, una vez que se ha construido la planta y se han establecido los planes de inversión, los inversores ya no tienen que hacer nada para alterar la producción en las plantas. Las plantas producen cuando brilla el sol y las eólicas cuando sopla el viento. La producción, el plan de producción está básicamente basado en eso. Si después analizamos el efecto incentivo en 2013 y 2008, en cualquier fecha que sea posterior a la fecha de inversión, la única conclusión a la que podemos llegar es que independientemente del apoyo financiero, de la ayuda financiera, la producción de las plantas va a continuar siendo estable, sin alteraciones. Y esto es lo que se planteaba la Comisión en 2021. La pregunta que plantean es, ¿estas plantas necesitan del laudo para cambiar su plan de producción? No, por supuesto que no. No pueden. De hecho, independientemente del nivel de apoyo económico, van a seguir produciendo exactamente lo mismo. Así que la conclusión es, no se necesita del laudo porque no van a poder producir más o menos. No lo necesitan. Por lo tanto, es incompatible. De hecho, la Comisión analizó la producción de estas plantas en 2013, cuando se estudió reducir la remuneración con respecto al régimen inicial, y llegaron a la conclusión de que nada cambiaba. Pero ese es el problema de la decisión de 2021.
Se dice que el efecto incentivo no se puede analizar una vez que las plantas ya se han construido, porque una vez que las plantas están construidas ya podemos eliminar todo el apoyo financiero, prácticamente lo puede estar cerca de cero. Lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que son las preguntas que se está planteando la Comisión desde 2017? Es si el laudo es necesario para que afecte a la inversión inicial. Confían, dependen de esto los inversores, de este apoyo económico para invertir, no para producir más o menos, no. Una vez que la planta ya está construida ya no hay cambios en esto. Pero la Comisión se ha planteado la pregunta adecuada en cuanto al efecto de incentivo. No, porque sería, bueno, si estos inversores confiaban en esa compensación del laudo para construir las plantas. Quizá la conclusión en ese caso sería sí, necesitamos esa liquidez, necesitamos esa compensación para continuar con la inversión. En ese caso sí, podríamos considerarlo necesario. Es verdad que la Comisión puede reconsiderar la decisión de esta decisión preliminar de 2021. Sí que creo que hay aspectos que deben reconsiderarse en la Comisión. Espero que se haga así. Gracias, José Antonio. Creo que ahora estamos en una situación en la que la Comisión Europea debe emitir una decisión de este caso concreto, el caso ANTAM. Tenemos 3 preguntas. ¿Es una fecha lícita? ¿Es una fecha compatible? ¿Y cuál es el momento de concesión? ¿Cuál es la fecha de concesión? ¿Fue el momento en el que se invirtió con el régimen económico de 2011 o ha sido el de la ejecución del laudo en 2021, cuando las plantas ya estaban construidas y en funcionamiento? Bueno, tendría que ser muy breve, pues nos vamos a quedar sin tiempo, si no. Ya hemos hablado con Rafa y Lina. Básicamente, Lina dice que en 2007 el régimen original no se notificó por España. España no lo notificó a la Comisión Europea. Y con esa ley de prescripción de 10 años, si no se notifica, se convierte en una ayuda existente. Es decir, ya no puede ser ilícita. Rafa no está de acuerdo con esto. Lina, veo que mueves la cabeza. Sí, la ayuda existente, la doctrina en la que nos basamos, es la ley fiscal, cuando tenemos que pagar nuestros impuestos y pasan los años y, bueno, por un exceso de burocracia se pasa una vez que todo esto prescribe y ya esté bien o mal hecha la declaración, ya no te pueden reclamar ese dinero. Así que ese dinero que has defraudado o que no has dejado de pagar, ya no se te puede reclamar. Bueno, esto es lo mismo. Cuando esta ley de prescripción, el periodo ha transcurrido, el dinero que se ha recibido con esa ayuda ahora ya es lícito. Es decir, ya nadie te lo puede reclamar. Lo único que puede hacer la Comisión es decir, bueno, quiero cambiar las cosas para el futuro. Pero el régimen ya se ha apelado, así que bueno, esa historia, fin de esa historia, ¿no? Pero bueno, el argumento en favor de esto, que es lo que yo estoy diciendo, es esa ley de prescripción no aplica cuando el periodo se pasa. Ya, pues bueno, como digo, la ayuda ya sería legal. Rafa, ¿eso es contradictorio con el aspecto de competencia que estabas mencionando tú? El hecho de que la Comisión tiene la competencia para decidir. No, creo que no es una contradicción. De hecho, es que estamos diciendo cosas distintas. Estamos comparando peras con manzanas. Vale, el dinero nuevo que puedas recibir por un laudo ya no es legal porque está compensando por la recepción de una ayuda ilícita. Por lo tanto, hay esa leve diferencia, ¿no? Es un matiz diferente. Sí, ¿alguna otra aportación? No, ese es un tema legal, ahí yo no entro. Sí, bueno, aquí es un tema de punto de desacuerdo entre Lina y Rafa.
en cuanto a la ley de prescripción, si el periodo ha pasado. Una pregunta que te haría yo a partir de ahí, Lina, sería ¿cuál es el interés de la Comisión Europea en declarar estos laudos como una ayuda estatal? ¿Cuál es el interés? ICC, en decir que todas estas ayudas son consideradas ayuda estatal y que no las puede pagar el Estado español. ¿Cuál es? Bueno, el principal interés sería, no, me imagino que eso sería interesante desde tu punto de vista también, bueno, esta sería la única manera en la que podemos llevar a la aplicación la sentencia ACMEA, porque de otra manera no se podría ejecutar, no se podría aplicar. Si tenemos un laudo que va contra esa sentencia ACMEA, se considera inválido. Pero ¿qué podemos hacer con ello entonces si no tenemos un Estado que diga no se puede pagar ese dinero? Entonces se nos queda la sentencia ACMEA por ahí perdida. ¿Un interés mayor que ese? No, diría que no en realidad, porque es en el área de las renovables, pero ahora mismo sabemos que, bueno, todos lo que queremos es conseguir el mayor número de billones posibles, porque es lo que, bueno, este es el futuro, ¿no? Así que desde el punto de vista político, ese es el interés que tienen, ¿no? Pero entonces dirías que esta ayuda estatal se está utilizando como un instrumento para ejecutar la sentencia ACMEA, ¿no? Rafa, no sé si, bueno, tú conoces mucho todo este tema de ACMEA, no sé si nos puedes dar tu punto de vista. No quiero intentar adivinar qué tiene en la cabeza la Comisión Europea, cuál es la idea de la Comisión Europea, pero lo que deben hacer es salvaguardar el cumplimiento de estos tratados, es decir, la competencia exclusiva de la Unión Europea y por lo tanto de la Comisión Europea en la inversión indirecta, y también competencia de la Unión Europea y por lo tanto de la Comisión Europea, un concepto más amplio, la ley de la competencia. Por lo tanto, la regulación de estas ayudas estatales. Así que la Comisión Europea tiene, es la misión que tiene como guardián de estos tratados. No puedo intentar adivinar lo que piensan, pero bueno, sí que está esa obligación de cumplimiento de los tratados. Bueno, ya que hablamos de adivinar, vamos a intentar adivinar con José Antonio qué habría ocurrido si el régimen original que España nunca notificó y que la Unión Europea, la Comisión Europea nunca pidió notificación, se dio como aceptado. Pero vamos a intentar imaginar qué habría pasado si ese régimen original se hubiera notificado por parte de España, la Comisión Europea, ¿se habría declarado una ayuda estatal o no, desde el punto de vista económico? No sé si puedo decir si se hubiese considerado ayuda pública o ayuda estatal, pero lo que sí que puedo decir es que si hablamos de compatibilidad, sí, si se hubiese declarado compatible, lo hemos analizado ampliamente y lo que hemos visto es que no encontramos ningún motivo para pensar que la Comisión hubiese hubiesen declarado el régimen original incompatible. ¿Por qué? Porque claramente proporcionaba un efecto de incentivo importante, hubo un aumento importante de renovables debido a ese esquema. La Comisión ha hablado del régimen en distintas ocasiones, en 2008 y en 2010, creo recordar, o 2011. Ha declarado que es el régimen más efectivo de entre todos los Estados miembros. Y con respecto a la proporcionalidad, el régimen original proporcionaba la posibilidad a los inversores de obtener retornos en torno al entre el 7 y el 9% después de impuestos, ¿no? Depende de las tecnologías. Así que 7 para fotovoltaica y un poquito más, 8 o 9% a las tecnologías de concentración. Creo que los tipos de interés estaban en 4,5, el coste de la deuda de estos planes era un 5 o 6%. Y hemos analizado cientos de decisiones de la Comisión Europea en torno a esas fechas y la Comisión
aprobando esquemas de tarifas que proporcionaban retornos en torno al 12-13%. ¿En otros países? Sí, en otros países. Muy por encima de los retornos ofrecidos por España, así que no veo ningún motivo para que la Comisión hubiese declarado ese régimen incompatible. Muchas gracias. Nos quedan 30 segundos y terminamos a tiempo, así que me gustaría hacer la última pregunta a Lina, ya que ha venido desde Bruselas, así que tiene derecho a la última pregunta. Y es tan sencilla como lo siguiente. En tu opinión, ¿cuál es la consecuencia si la Comisión acaba con una decisión en contra de los inversores en el caso actual y determina que esa ayuda pública incompatible no se puede pagar? Imagino que en ese caso los inversores llevarían la decisión a los tribunales ordinarios, a los tribunales europeos, y uno de los argumentos que hemos hablado es el que hemos hablado hoy, es el hecho de que la ley de prescripción había vencido y por lo tanto este laudo no puede considerarse ayuda pública. También creo que los inversores no estarían muy animados a invertir en renovables en Europa, porque estas inversiones en España representaban entre 60 y 70 mil millones, así que gran parte de este dinero se considera perdido por la retirada del esquema de ayudas y el hecho de que muchos de ellos han vendido sus inversiones ya en este punto. Así que creo que sería una reacción muy inmediata. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Rafa y José? No, únicamente que, bueno, el escenario es exactamente como se acaba de decir. Si la Comisión decide, toma esta decisión o en la otra dirección, evidentemente, esto al final va a acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea creo que tiene una posición clara con respecto a dos temas. En primer lugar, el respeto jurisdiccional. No hemos entrado en ello demasiado. Y en segundo lugar, el vínculo jurisdiccional con la ayuda pública. Así que, bueno, creo que sería interesante ver qué decide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al final. Y el segundo comentario, bueno, es que esto no está... A ver, tenemos que ser serios. España ahora mismo, después de 40 o 50 casos de arbitraje en renovables, está recibiendo más inversión en renovables que nunca, ¿no? Así que, bueno, Brasil no tiene ningún tratado bilateral de inversiones y es el principal país de Latinoamérica que está recibiendo inversiones directas. Así que, al final, no... A ver, no quiero hacer ese tipo de afirmación, ¿no? Pero bueno, gracias, Rafa. Y por último, José Antonio, ¿algo? No, en fin, estoy de acuerdo en que la imagen de España no es buena. Creo que tiene un efecto negativo sobre las inversiones, a lo mejor no en renovables, pero únicamente porque no necesitan ayuda estatal prácticamente ya para construir estas plantas, pero sí que tiene un efecto negativo en los activos regulados y creo que, para bien o para mal, bueno, hay que solucionarlo, ¿no? Sí, un último comentario y termino. La credibilidad del país. Bueno, creo que recibimos muchas inversiones en energías renovables y con respecto al pago o no pago de los laudos, la obligación de cualquier Estado de la Unión Europea es mantener, bueno, es estar, no hacer nada hasta que la Comisión tome una decisión. Así que, perdón. Bueno, con esas últimas palabras de Rafael, que estaba en desventaja hoy claramente, así que, bueno, ahí tienes la última palabra, ¿no? Vamos a dejar el tema abierto y seguramente, bueno, mantendremos el día abierto. Prometo tener el mismo panel bueno, para debatir el resultado final de esta decisión y ver si la saga española sigue avanzando en el contexto de este enorme reto entre dos instituciones. La validad de los laudos o la legislación europea
y la capacidad de la Comisión Europea de decirle a España que no pague los laudos, porque podría en ese caso estar sujetos a ayuda pública. Así que bueno, es un tema que sigue abierto y probablemente algún día en el futuro lo retomaremos. Muchas gracias por su paciencia y con esto acaba el panel. Gracias, Lina. Gracias.